Continuamos en Primera Página, iniciando nuestras entrevistas de esta mañana. Recibimos en nuestros estudios a Manuel Sutherland, él es economista, además director del Centro de Investigación Independiente, Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO, su cuenta en Twitter, @marciando_x. Justamente allí en tu Twitter veíamos cómo en el año 2018 justamente nos acompañabas allí, lo tienes allí como un tweet fijado, sí, hablando de la reconversión monetaria en ese entonces. Sí. 3 años después, otra vez estás acá en la mesa para conversar sobre una nueva reconversión monetaria en Venezuela. ¿Cómo impacta esta nueva reconversión a la economía? Muchos analistas, economistas dicen solo va a simplificar transacciones, pero en términos reales para la población es igual, mejor. Bueno, lo primero, gracias por la invitación, y lo segundo es que en 2 años no quisiera venir a hablar de otra reconversión monetaria, ¿no? Espero hablar de otras noticias mejores. Creo que Venezuela ya ha tenido la inflación o la hiperinflación, la segunda más larga en la historia de las hiperinflaciones después de la Nicaragua sandinista, y eso ha venido destruyendo todos los conos monetarios. En la medida en que desgraciadamente no se controla la hiperinflación, las nuevas familias dinerarias van falleciendo rápidamente, y eso es lo que ha pasado ahora. Apenas el 20 de agosto de 2018 se había dado nuestra segunda reconversión monetaria, se le habían quitado 5 ceros a la moneda, en el 2008 se le quitaron 3 ceros a la moneda y ahora se le van a quitar a partir del 1 de octubre unos 6 ceros a la moneda. Eso va a tener un impacto bastante plano en lo que es la economía. No debería causar inflación, no debería causar depreciación de la moneda ni el tipo de cambio, y lo que debería hacer es básicamente facilitar las transacciones, las operaciones de pago. Hay un montón de máquinas fiscales que no pueden imprimir esa cantidad de ceros, y hay varias equivocaciones de personas que envían dinero y se equivocan con los ceros, tienen muchas dificultades para el cómputo. Hay muchas empresas que se les dificulta muchísimo la facturación, y esto va a hacer mucho más sencillo toda esa operación. Ahora, hay posibilidades que de alguna manera puedan aumentar algunos bienes y servicios. Por ejemplo, el pasaje de autobús, claro, que creo que estaba en 80.000 bolívares de los actuales, sería 0,08. Esa familia dineraria que tenemos en la actualidad puede cubrirlo, pero la que viene a partir del 1 de octubre no tiene ese dinero para eso, porque claro, se va a emitir... son las preguntas, va a aumentar todo, esos pequeños montos pues tienden a desaparecer y hacer unos aumentos que sean en cifras más redondas. Perdón, 80.000 bolívares es el metro de Caracas. Pero el transporte público es 800.000, sí, 700.000, 600.000, que probablemente se redondea a un millón actual, que sería un bolívar. Exacto, porque va a ser la moneda más pequeña que se va a emitir. Va a haber, claro, una moneda de 1, billetes de 5, 10, 20, 50 y 100, pero no van a haber céntimos, según tengo entendido. Entonces todo eso se va a redondear hacia arriba y puede tener un incremento de precios asociado a la no emisión de monedas que puedan cubrir esos montos. Ahora bien, respecto al tema del manejo de las divisas, de los dólares, que también están presentes en nuestro país para las transacciones económicas, hay estudios que indican que el 60% de las transacciones se están haciendo en dólar. Ahora, este nuevo cono monetario, pues, ¿ayudaría a que hayan más transacciones en bolívares? Sí, mira, hay una cosa que se llama la ley de Gresham. Okay. En esa ley de Gresham se explica que la moneda mala desplaza la moneda buena. Es decir, en este caso, la moneda que menos se desea ahorrar o tener como reserva de valor, que en este caso serían los bolívares, tiende a desplazar en la circulación, si estos bolívares son suficientemente abundantes, a la moneda buena que la gente quiere atesorar, que serían las divisas, el dólar, el euro. Entonces, si hay una emisión de dinero físico importante, las personas van a usar más estos bolívares para hacer sus pagos pequeños, para hacer sus pagos intermedios, y esto pudiera disminuir la frecuencia en que la gente tiene que usar dólares. Hay problemas con el cambio, mucha gente no tiene billetes de 1, aquí no se aceptan monedas generalmente de dólares, de euros, y hay gente que tiene que ser obligada a consumir más cosas para poder redondear montos, lo cual es totalmente abusivo. Fíjese que hay muchísimas distorsiones respecto a ello. Usted lo menciona, que la gente lleve más productos para que pueda redondear, porque nunca nadie tiene cambio, y hay veces que no es una situación tanto del vendedor, sino que por lo general es así, el cambio se va desapareciendo. Por otro lado, en algunos centros suelen vender el billete de dólar por encima
de su Sí, costo, correcto. te dan 20 billetes de dólar de uno, o sea, 20 billetes de $1 por $25 en el precio. O sea, están Sí. ocurriendo hechos incluso también con los bolívares. Si vas a pagar en efectivo, tiene un precio. Si vas a pagar por transacción, tiene Un otro. desastre monetario. Hay una circulación multimoneda. Por ejemplo, en el Táchira, en Mérida, hay pesos colombianos. Sí. En el sur del país, hacia Guayana, Bolívar, la gente paga con oro, con gramas. Hay gente que es cercano a las islas paga con euros, hay otros que pagan divisas. En el Zulia casi todo el mundo paga en pesos colombianos y en dólares. Entonces lo que ha sucedido es una destrucción de los medios de pago en la actualidad. Hay una insuficiencia terrible de esos medios de pago. En las láminas que generalmente vemos, notamos que en el 2011, por ejemplo, teníamos alrededor de 44.000 millones de dólares como liquidez monetaria Ok. total. Es decir, los bolívares divididos entre el tipo de cambio de 2011 daban que había como circulante 44.000 millones. Ahorita apenas tenemos 500 millones de dólares como circulante equivalente en bolívares. Por ejemplo, antes la gente en el 2011 tenía 175 dólares equivalentes a los bolívares físicos Ok. por habitante. Ahora tenemos 0,50. Wow. Entonces una Una disminución disminución muy drástica. de más del 99% que hace que el bolívar prácticamente no exista como moneda física y que a la gente le cueste mucho pagar. Eso Claro. dificulta mucho el comercio y muchas personas que tienen que pagar sus bienes y servicios esenciales no pueden. Claro. Al momento de irnos a la pausa, al regreso vamos a estar leyendo los comentarios que tiene nuestra audiencia, las preguntas que ustedes tienen allí en casa, así como también otras inquietudes que surgen en medio de esta reconversión monetaria. ¿Cómo no? Nos vamos a la pausa. Señor Manuel, estábamos hablando del tema de esta tercera reconversión monetaria, ya son 14 ceros menos a nuestra moneda. ¿Qué significa, qué implica esto para la economía venezolana? Bueno, es lo que habíamos hablado un poco al inicio, ¿no? Venezuela ha sufrido la segunda hiperinflación más larga en la historia reciente, ¿no? Otras hiperinflaciones como la República de Weimar en Alemania en 1923. Y Zimbabue, por ejemplo, En también. 2008 en Zimbabue, que fue el fin de la hiperinflación ahí, eliminaron 12 ceros y son de las hiperinflaciones más grandes en la historia. Nosotros ya llevamos 14, hemos superado los 13 de Argentina, los 11 de Bolivia también y los varios ceros que se eliminaron en Perú, en Chile, en los procesos de hiperinflación. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que la reconversión monetaria no viene amarrada con un plan de estabilización macroeconómica. Es decir, la reconversión monetaria debería venir fundamentalmente con un plan que permita saber cómo se va a disminuir la hiperinflación, cómo se van a controlar los precios, cómo se va a estabilizar el tipo de cambio y cuáles son las metas de crecimiento, cuáles son las metas salariales. Debería ser la corona de un gran plan macro que pueda de alguna manera sentar las bases para un proceso de recuperación económica. Y cuando hablas de metas salariales, por ejemplo, Bueno, lamentablemente Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del mundo, a pesar de que en el sector privado el salario mínimo se calcula, según varias estimaciones, entre 50 y 60 dólares mensuales. El salario de un empleado público mínimo pueden ser 4, 5, 6 dólares al mes. Es el salario más bajo del planeta. E igual, el salario en el sector privado apenas cubre un cuarto de la canasta alimentaria, que está alrededor de los 300 dólares. Entonces todo eso debería entenderse como una prioridad y el programa de la reconversión monetaria debería estar atado a un programa macro de estabilización macroeconómica grande que permita de alguna manera sentar las bases de un proceso de estabilización de la economía. claro, desde el gobierno se ha dicho que el tema de las sanciones impacta profundamente en el tema del Impacta. aumento salarial. Bueno, en el aumento salarial no tanto. Nosotros hemos hecho una investigación para Provea, para ONU, donde hemos visto varios países del mundo que han sido sancionados por Estados Unidos, como Siria, Cuba, la misma Rusia y varios de estos países, y en ninguno ha bajado el salario desde 2013. En Venezuela, de 2013 a 2021, el salario ha bajado prácticamente 97%. En ninguno de esos países ha disminuido ni en un dólar. Entonces, el salario no es responsabilidad, o la caída salarial no es responsabilidad de las sanciones que vienen en agosto de 2017. Yo estoy completamente en contra de las sanciones y quiero que se eliminen las sanciones. Son
tremendamente injustas y no ayudan a ninguna población en Venezuela. Pero las sanciones no son las culpables de la crisis según lo que hemos investigado. Ya en agosto de 2017, cuando vienen las primeras sanciones, la economía había perdido cerca de 37, 35 puntos, que sería la crisis más profunda en América Latina. ¿Y hay expectativas respecto al final de las sanciones sobre ese diálogo que se va a realizar en México entre distintos sectores de la oposición y el gobierno? Pero antes es momento de hacer la lectura de las preguntas de nuestra audiencia. Seir Contreras está listo. Seir. Sí, Rosa, buenos días a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Globovisión. Buenos días a nuestro invitado también. Voy a comenzar con preguntas y comentarios de la audiencia. Voy a pedirle a nuestro invitado, por favor, respuestas relativamente cortas para poder responder varios comentarios. Luis Méndez dice, buenos días. Con el tema de la reconversión que tendremos, lo preocupante es la imposición del uso de la moneda digital como el petro, el cual no hemos visto el éxito de su utilización. ¿Por qué querer imponer un sistema fracasado? Ok, tengo entendido que el petro y toda la relación que va a tenerse con el bolívar llamado digital es solamente una función simbólica y que no van a obligar a las personas a utilizar el petro, ni las criptodivisas, ni criptoactivos, ni billeteras móviles. Eso es más bien una sugerencia para facilitar los pagos que está tratando de colocar el gobierno. Julio Atios escribe, buenos días, ¿la reconversión a quién beneficiará? Por ejemplo, cuando hagas una compra por 1.700.000 bolívares, que sería entonces a partir del 1 de octubre 1,70 bolívares, como no existen 30 céntimos, se redondea a 2 y así sucesivamente dándole más fuerza a la inflación. ¿Va a ser así? Ok, los céntimos van a existir de manera formal, pero no va a haber una moneda de céntimos, tengo entendido, ni monedas de menor denominación. Es decir, va a haber una moneda de 1 bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100, pero si usted va a pagar 3,25, puede pagarlo con una tarjeta de débito o pagarlo con un equivalente electrónico. La cuestión es que no se va a redondear de esa forma. Otro comentario, Náufrago 27, buen día a su invitado, quitándole los ceros a la moneda no se va a solucionar nada, mientras no haya oferta y demanda, un buen sueldo y salario y una buena producción en el campo y buenos trabajos, esto es un trapito mojado a la enfermedad que va a seguir y hasta peor. Bueno, la cuestión es que es cierto que la reconversión monetaria es una medida puramente nominal, no es una medida de política económica que vaya a mejorar o a empeorar la economía per se, simplemente es una medida que se toma para simplificar las operaciones, los trámites, los pagos, no tiene por qué incrementar la inflación ni depreciar el tipo de cambio, pero de alguna manera hace falta muchísimo más para mejorar la economía y lamentablemente no vemos esa energía en cuanto a políticas económicas diferentes. Bien, señor Manuel, fíjese que usted en otras entrevistas nos ha dicho que la eliminación de las sanciones supondría también un avance para mejorar, ¿no?, los índices económicos en nuestro país. Usted comentaba además que la reconversión monetaria no implica una mejora en el poder adquisitivo del venezolano, tampoco implica que se vaya a proteger nuestra moneda. Claro. Pero ahora, planteando el tema de los diálogos que se van a realizar entre el gobierno y distintos sectores de la oposición en México, ¿cómo podrían cambiar las cosas? Bueno, acá hemos varias veces hablado de la necesidad de un acuerdo político, un acuerdo económico, un acuerdo social, un acuerdo humanitario de amplio espectro. Yo creo que la economía venezolana no puede recuperarse realmente si no hay una paz social mínima y si no hay un reconocimiento a los actores políticos minoritarios, de oposición o mayoritarios en diversos casos, ¿no? La sociedad civil tiene que participar abiertamente en estos procesos de diálogo. Evidentemente que los procesos de diálogo generalmente se dan a puerta cerrada para evitar que haya tribunas donde la gente empiece a gritar y empiece a ser un poco principista, pero debería haber más participación de la academia, más participación de gremios, más participación de la clase obrera organizada, de empresarios organizados, para tratar de fundamentalmente hacer 5 cosas. Lo primero es la eliminación de las sanciones. Okay. Lo segundo es que haya más apertura política, que el 70-80% de las personas que no están de acuerdo con las políticas del gobierno tengan alguna representación mayor que pueda de alguna manera representar su número, ¿no? Lo tercero sería un plan de estabilización macroeconómica general. Y yo creo que las dos últimas son muy básicas, ¿no? La paz social, buscar esa paz que permita la reconstrucción del país. Bien, muchísimas gracias, Manuel Sutherland, economista. Pueden encontrarlo en las redes sociales, en la cuenta en Twitter, @marciando_X, para que sigan allí, digamos, respondiendo las preguntas que ustedes tienen allí en casa. Es momento de irnos a una pausa. Al regreso, más entrevistas. Nos acompañará el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, quien tiene también su visión respecto al